Hola a todos, soy Gustavo Arias. A continuación vamos a ver lo que es el efecto de apantallamiento en un átomo polielectrónico. Tenemos acá un átomo polielectrónico, el dibujo, está el núcleo que tienen cargas positivas, los protones, cargas neutras, neutrones, están orbitando los diferentes electrones en cada orbital. Tengo un orbital 1 y tengo un orbital 2. El efecto de apantallamiento, vamos a ver acá. Tengo los electrones en la orbital 1, no va a tener ningún apantallamiento, ya que el núcleo va a traer los electrones que están en el primer orbital sin ningún problema, sin gasto extra de energía. Mientras que los electrones que se encuentran en el segundo orbital se van a ver apantallados por los electrones del primer orbital. ¿Por qué? Porque existe una repulsión entre este electrón, como es carga negativa, y esta es carga negativa, va a ser una repulsión electroestática. Por lo tanto, el núcleo va a necesitar requerir mayor cantidad de energía para poder atraer este electrón que está en el segundo orbital, ya que este electrón se va a ver apantallado por el electrón del primer orbital, como vemos acá. Por lo tanto, los electrones que están en el último orbital, en el segundo orbital, como tenemos acá, va a tener una menor estabilidad que los electrones que están en el primer orbital. Vamos a comprobarlo acá con los orbitales S y los orbitales P. Como vemos acá, tengo tres diagramas en el espacio X, Y y Z. Tengo el orbital 1S. Como vemos acá, están dos electrones con una forma de nube electrónica orbitando alrededor del núcleo. Estos orbitales 1S, vamos a ver que la diferencia de llenado entre el orbital 2S y 2P, vamos a colocar 2S, va a tener menor energía que el orbital 2P. ¿Sí? Vamos a colocar energía. Va a requerir menor energía por el efecto de apantallamiento. Como vemos acá, vemos que el orbital 2S, como aumentó su número cuántico principal, la distancia promedio va a aumentar. Por lo tanto, aumenta la esfera como la forma geométrica que tiene en el espacio. Y el orbital 2P, sabemos que el orbital 2P va a tener tres subniveles. Los subniveles son X, PX, PY y PZ. ¿Sí? Por lo tanto, la fórmula lobular del orbital P serían dos lóbulos en el eje de las X, dos lóbulos en el eje de las Y y dos lóbulos en el eje de la Z. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo comparo el orbital 2S con el orbital 2P, como vemos acá, el llenado de los orbitales, primero va a ser la primera etapa, va a llenar el 1S2, después va a pasar al 2S, va a llenar primero el 2S que el orbital 2P. Porque va a requerir menor energía y el orbital 2S va a tener una mayor densidad, o sea que va a tener una mayor probabilidad de que se vea menos apantallado este orbital 2S por los electrones que están en el orbital 1S, como vemos acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que a medida que aumenta el número cuántico angular o de momento azimutal, que es la forma en el espacio, la densidad electrónica de ese orbital va a disminuir y se va a ver más apantallado por los electrones del orbital interno. Por ejemplo, sabemos que el número cuántico azimutal es la letra L. Marcamos L. A medida que aumenta, que L parte desde 0, L vale 0, a medida que aumenta 0, 1, 2 y 3, y sabemos que la forma del orbital L en 0 es el orbital S, que es la forma esférica, después viene el orbital P, después viene el orbital D, y después cuando L vale 3 sería el orbital F, que a medida que aumenta el orbital o el número cuántico azimutal, o sea que S va a ser mayor, va a tener una mayor densidad electrónica. S, por ejemplo, los electrones van a tener mayor probabilidad y tienen una mayor densidad y se van a ver menos apantallados que el orbital P. Por lo tanto, no requiere tanta energía como para llenar el orbital P. Por eso es que primero se llena el orbital S en vez de el orbital 2P. Por la forma que tiene el orbital. Entonces, a medida que el número cuántico azimutal va aumentando, o sea que va a disminuir su densidad electrónica. O sea que S es mayor que P, P es mayor que D y D es mayor que F. Entonces vamos a colocar densidad electrónica, y que el efecto de apantallamiento
para el orbital F va a ser mucho mayor que el orbital S, porque el orbital S va a estar más cerca del núcleo en vez del orbital F. Entonces, vamos a colocar que el efecto de apantallamiento es mucho mayor para el orbital F, más apantallamiento, ¿sí? Y por lo tanto, como va a tener más apantallamiento, requiere más energía y ese orbital, los electrones que están en ese orbital van a tener una menor estabilidad. Y así podemos definir lo que es el efecto de apantallamiento en un átomo polielectrónico. ¿Te ha gustado el video? Comparte y suscríbete a All Express.